Mateo capítulo 26, bienvenidos. Es más, salude a su vecino que tiene cerca de usted, dele la mano. Bienvenidos, hermano, a la casa del Señor. Nos gozamos verle, nos gozamos tenerle. El motivo más grande de venir a la iglesia, a la casa del Señor, es venir a adorar a Dios. Ese es el motivo más grande que nos hace venir. Y el segundo es escuchar la bendita palabra de Dios. Ya lo de más de ir para allá, congraciar, ver a los hermanos, tener comunión, ¿verdad? Socializar, ya es parte de la vida de nosotros los seres humanos. Pero a la casa del Señor se viene con un motivo primario: adorar el nombre del Señor. Y el secundario, escuchar su palabra. Muy bien, estamos mirando los tratos de Dios. Dice que los tratos de Dios son tan necesarios a la vida de nosotros. Mas sin embargo, cuando nosotros nos encontramos en tratos de Dios a nuestra vida, muchas veces no queremos pasarlos y los evadimos. Y hacemos un sinfín de cosas por evadir lo que Dios está haciendo por medio de tratos a nuestra vida. Por ejemplo, dice la Biblia, ninguna disciplina al principio parece ser de gozo, alegría y de beneficio. Ninguna disciplina. Al contrario, dice la Biblia. Debe ver que cuando una persona es disciplinada, hermano, y no es un trato de Dios, ¿quiere ver usted a esa persona no recibir el trato de Dios? Evade la disciplina. Hace por donde quiera para salirse con las suyas y evadir la disciplina o el trato que Dios tiene precisamente en ese momento. Entonces, cuando nosotros evadimos la disciplina y no la cumplimos, eso no quiere decir que se va a quedar sin disciplina. La disciplina en otro tiempo va a venir, porque no se cumplió el trato de Dios en nuestra vida. Nosotros lo evadimos, ¿verdad? Creyendo ser más astutos que Dios y diciéndole: Dios, yo no soy culpable, yo soy, ¿verdad?, libre de eso, no necesito esa disciplina. Y dice la Biblia: ¿qué padre hay que tiene un hijo a quien ama que no lo discipline? Lo tiene que disciplinar, aún sea la disciplina dura. Y si Dios, el Padre, no lo disciplina, entonces ese hijo es bastardo. Así dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, hermano, por ejemplo, somos listos y buenos nosotros para evadir los tratos de Dios. Somos bien listos según nosotros. Y de alguna manera buscamos a otras personas que nos levanten la disciplina. Buscamos a otros personajes que nos quiten lo que Dios nos puso ya por medio de algún vaso. Eso no funciona así. La disciplina lo sigue a uno donde quiera que vaya. Y por eso es que cuando los tratos de Dios son directos, es mejor decirle: Dios, trata conmigo el tiempo que sea necesario. Porque una vez terminado el trato de Dios, Dios vuelve otra vez a levantarlo a uno. Una de las cosas que me llama la atención a mí fue cuando Jesús le oró al Padre. Le oró al Padre y le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero yo no quiero hacer lo que a mí me conviene. Yo no quiero hacer mi voluntad, lo que a mí me satisface, lo que va de acuerdo conmigo. Entonces yo puedo evadirla, yo puedo pasarme de listo y lavado, pero yo no quiero hacer eso, Señor. Yo quiero cumplir tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres en mí? ¿Qué trato me quieres dar? Y el Padre le dijo: mi hijo, no hay otra manera. Si quieres redimir a la humanidad, tienes que pasar por ese trato. El trato de la cruz es la copa amarga. Y el Señor se quedó y el Señor le dijo: está bien, Padre, lo que tú digas. Si tú quieres tratarme de esa manera, voy a pasar por ese trato. Y entonces voy a cumplir ese trato o esa disciplina que tú me has puesto para perfeccionarme a mí. Y entonces dice la Biblia que el Señor lo cumplió. Y entonces el Señor sabía que era un trato bien difícil. No cualquiera humanamente soporta ese trato. Mateo capítulo 26. No cualquiera, búsquelo, Mateo capítulo 26. No cualquiera recibe ese trato. Y bienaventurados aquellos hombres que alguna vez Dios nos ha tratado de esa manera y hemos soportado. Una vez habiéndose terminado ese trato, entonces Dios se encarga de florecerlo de vuelta. Vuelve uno a reverdecer, vuelve a florecer otra vez y vuelve a ponerse al servicio del Señor.
Así es que no nos creamos demasiado listos, no evadamos los tratos de Dios, ¿verdad? Haciendo otras cosas que nos convienen a nosotros. Enfrentemos, hermano amado. No sé si tiene Mateo 26, verso 36. Estuvimos mirando ya una parte, acuérdese usted que estuvimos hablando de los que llegan al Getsemaní. El monte del Getsemaní es bien difícil ese trato. Y dice en la Biblia, entonces Jesús llegó, verso 36, con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, mientras yo voy y oro, y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, o sea, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. 38. Entonces les dijo, mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro en tierra, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero. Otras versiones dice que no sea mi voluntad, sino la tuya, sino como tú quieras. Entonces vino a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, con que no habéis podido velar aunque sea una hora conmigo. Amén. Ese fue el mensaje del domingo pasado. Estoy refrescándole nomás un poquito porque esa es la primera parte de este mensaje. Entonces, donde hay momentos de tristeza, de angustia, de aflicción y aún hasta de muerte, dice que el Señor las pasó. Y el Señor estaba en el monte del Getsemaní, que quiere decir prensa de olivo. El monte de Getsemaní quiere decir prensa de olivo, una prensa de madera rústica que hacían los judíos anteriormente y agarraban las olivas y las metían allí y las trituraban, las prensaban, las trituraban, hermano, hasta que sacaban el jugo de la oliva. Y entonces saliendo el jugo de la oliva se convertía después en el aceite virgen que necesitaba el pueblo del Señor y necesitaban los sacerdotes para ungir a los reyes y para ungir a los sacerdotes y a los hombres de Dios. Por eso que la unción de ese aceite virgen, dice la Biblia que lo echaban, por ejemplo, en el sumo sacerdote, lo echaban en la cabeza, y como los sumos sacerdotes no se cortaban la barba nunca, porque la barba significaba gracia para ellos, entonces el aceite corría desde la cabeza sobre la barba, y hermano, y mojaba las vestiduras y llegaba hasta el borde del manto del sacerdote, que era hasta acá más o menos. Entonces era una unción completa, era a base de aceite extra virgen. Pero ese aceite extra virgen venía, hermano, venía triturado, o sea, venía siendo la semilla, el olivo triturado en el Getsemaní. Entonces, por eso que dice la Biblia que el Señor llega al Getsemaní y el Señor sabía lo que le esperaba, un trato severo. Y entonces dice la Biblia que se llevó a sus discípulos a que conocieran la vida del Getsemaní. Los discípulos tienen que conocer la vida del Getsemaní. Porque en el Getsemaní se aprende a orar y se aprende a clamar. El hombre o la mujer de Dios que no aprendemos a orar y a clamar, somos presa fácil del diablo. Tarde que temprano el enemigo nos va a infectar con sus infecciones, hermano, y no vamos a ver ni una. Entonces el Señor se llevó a sus discípulos y les dijo a uno, quedaos aquí, espérense aquí. Y luego de esos 12 discípulos, agarra 3 de ellos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Juan y Jacobo, Pedro, Juan y Jacobo, y se los llevó más adelante y les dijo, ustedes me van a ayudar a orar, porque les voy a abrir mi corazón, estoy afligido. Él les dijo el Señor, hermano, estoy afligido, estoy angustiado, estoy triste y estoy rodeado por espíritus de muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Ayúdenme a orar. Los traje acá al Getsemaní para que aprendan a doblar rodillas, aprendan a clamar, porque se me está presentando un trato que yo no lo puedo soportar. Tengo ganas de renunciar, tengo ganas de no pasar por allí. Y le voy a orar al Padre que me dé la oportunidad
de no pasar esa copa, de no pasar ese trato. Y cuando le clama al Padre, el Padre le dice: esa oración no te la voy a contestar. No hay petición, hijo mío. Porque si tú no te tomas esta copa, que es la copa, ¿verdad? De la copa del trato más severo a tu vida, no hay redención para la humanidad. Y tú fuiste enviado para redimir al ser humano de la vida del pecado y de la vida destructiva y del lago de fuego. Y si tú no pasas por ese trato, todos ellos se van a perder. Tú necesitas pasar por allí. Entonces Jesús, cuando le entiende, le dice: Padre, que se haga tu voluntad, que se haga como tú quieras. Yo acepto el trato tuyo, yo renuncio a mis beneficios y acepto esa disciplina que tú me estás poniendo. Y entonces, hermano, pero el problema es que el Señor estaba rodeado de espíritus de muerte, estaba rodeado de tristeza, estaba rodeado de angustia y estaba rodeado de aflicción, imagínese usted. Y entonces, necesitaba los compañeros de él, de milicia, por lo menos a Pedro y a Juan y a Jacobo, que eran líderes en el discipulado y que eran hombres de oración. El problema es que Pedro, Juan y Jacobo se habían dormido y no estaban velando. Las dos cosas que uno no puede dejar de hacer en el final de los tiempos, que es orar y velar, orar y velar. No puede dejar de hacer eso. Y ese es el grave problema que ha cometido la iglesia, que la iglesia ha dejado de orar y de velar. Y entonces se convierte uno en trato fácil por el enemigo. Entonces, por eso vamos a hablar, ese fue el primer mensaje. Vamos a hablar del segundo mensaje. Verso 41 al verso 43, vamos a leer. Lo tiene ahí, ¿verdad? Dice el verso 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es demasiado débil, o la carne está enferma, dice otra versión. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, esta es la segunda oración, y diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Amén, hasta ahí nomás, hasta el verso 43. Porque en el verso 44 al verso 46 vamos a hablar de la tercera dormida. Entonces, yo quiero que usted vea que el monte del Getsemaní, que quiere decir prensa de olivo, donde hay mucha presión, el Señor nos lleva a nosotros como discípulos para aprender dos cosas: a velar toda la noche y pasar orando. Eso es lo que el Señor esperaba de sus discípulos. Pero los discípulos se durmieron 3 veces. 3 veces se durmieron. Y para los que fueron llamados, no lograron lo que el Señor quería que ellos lograran. Por eso uno de los grandes peligros que estamos enfrentando nosotros en los últimos días es dormirnos en nuestros laureles. Y como ya vimos, cuando uno se duerme, entonces dice la Biblia, como ya lo vimos, dice la Biblia, cuando se durmió los trabajadores, se durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña en el campo de trigo y se arruinó la cosecha. Entonces, cuando las vírgenes se durmieron, porque a todas les dio sueño y cabecearon, se durmieron, entonces vino el novio y apenas 5 de ellas lograron, hermano, despertar a tiempo y recibir al novio, y las otras 5 se quedaron sin matrimonio. Es lo que le decía yo, nomás se va a casar la mitad de la iglesia. La otra mitad, desafortunadamente, por dormirnos, hermano amado, en nuestra vida espiritual, nos vamos a quedar. Entonces yo le decía la otra vez a usted, es necesario que nosotros estemos apercibidos, porque la mitad se va a dormir y la mitad se va a quedar de los creyentes. Yo espero en el Señor que yo no sea uno de ellos. Yo quisiera estar velando. Yo estoy preocupado. Yo quisiera por mí mismo estar listo
listo para que cuando el novio venga a la medianoche, yo ser uno de los que tengamos extra aceite, los que tengamos la lámpara prendida, porque el novio se aproxima, hermano, y se lleva nomás a la mitad de los creyentes. Y entonces, pero el Señor es lindo porque nos deja una enseñanza muy amena, muy didáctica, muy suave de apercibirla y de aceptarla. Hay de nosotros si la queremos aceptar o no la queremos aceptar, pero la mayoría de los fracasos de nosotros los seres humanos viene por falta de oración y de velar. Por eso dice el verso así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pablo interpreta bien este pasaje y Pablo dice: en nuestro ser integral hay una gran batalla continuamente, diariamente, entre la carne y el espíritu, porque la carne quiere el deleite, la carne quiere, hermano, los deseos de este mundo, la carne quiere agrado, descanso, y el espíritu no, el espíritu quiere las cosas de Dios. El espíritu quiere agradar a Dios y el espíritu está dentro de nosotros, y hay una batalla entre el alma y el espíritu, y cuando el alma gana se manifiesta en la carne y la carne está feliz, y cuando el espíritu gana se manifiesta en la carne también, porque la carne se mantiene domada a la voz del espíritu, hermano. Y entonces, pero dice la escritura que es necesario velar y orar para que no entréis en tentación. Cuando yo le hablaba de los 12 enemigos que terminan en or, entre esos 12 enemigos que terminan en or está el tentador. Y yo le decía a usted que el tentador, hermano, por eso la Biblia dice en Mateo 4, y acercándose el tentador, le dijo al Señor Jesús, y le dio un mensaje al Señor, y el Señor le dijo: escrito está, tentador, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, del tentador no se salva nadie. Y el tentador es un personaje, Satanás, hermano, que se acerca lo más necesario a la persona y lo ministra. Esto se llama ministración. Esto se llama ministración. Te estoy ministrando ahorita. Te estoy pasando de lo que yo tengo ahorita por un toque. Te estoy tocando, te estoy tentando, te estoy tentando, te estoy tocando. Entonces el trabajo de uno es, hermano, no dejar que el tentador lo ministre. Por eso dice la Biblia: se acercó el tentador al Señor, y cuando lo iba a tentar, el Señor lo paró y le dijo: escrito está, Satanás, no te voy a aceptar ninguna de tus tentaciones, no te voy a aceptar ninguna de tus ofertas. Y Satanás se retiró de él, hermano, y agarró más vuelo y más fuerza, y se volvió a venir, y entonces le volvió a hablar al Señor por segunda vez. Eso usted lo encuentra en Mateo capítulo 4. Y entonces el Señor, hermano, cuando lo vio que se le iba acercando, el Señor le dijo: escrito está, Satanás, y lo volvió a parar en seco, hermano. Y el tentador volvió otra vez atrás y agarró más fuerza y agarró más vuelo, y viene el tentador por tercera ocasión, y el Señor le dijo: escrito está, Satanás, no me vas a tentar, hermano. Y dice la Biblia: y se fue Satanás. Entonces obviamente usted dirá: ¿por qué 3 veces? Porque nosotros somos tentados en el espíritu, somos tentados en el alma y somos tentados en el cuerpo, pues somos seres tripartitos. Entonces el enemigo trata de ministrarnos las 3 áreas. Entonces aquí dice la Biblia, hermano, que el pasaje dice que es necesario que nosotros velemos y oremos para no ser tentados. Entonces el espíritu, a la verdad, está sano, está dispuesto. Y el espíritu está sano porque el espíritu de uno, allí vive el Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo viene, aterriza en el espíritu de uno. Entonces, al aterrizar el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, en el espíritu de uno, el espíritu de uno está santo y está protegido. Y Dios le habla y Dios lo usa a uno. Pero desafortunadamente el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, en nuestro espíritu, desafortunadamente estamos rodeados de carne. Estamos rodeados de carne. Por eso es que mi espíritu está aquí dentro de mí. No sé de dónde exactamente ubicarlo, dónde tengo mi espíritu yo, pero donde tengo mi espíritu, ahí está el Espíritu Santo. Entonces, hermano, pero estoy rodeado de carne, de este cuerpo, de bajeza, de suciedad, de pecado. Y hermano, y entonces
esta carne está enferma. O sea que uno se enferma por lo que ve y por lo que oye. Cuidado. Cuando usted oiga chismes, uy, hermano, cuando usted oye comentarios negativos y usted no pone un alto y no circuncida sus oídos y no los cierra, usted se enfermó. Cuando usted vio cosas, hermano, vio cosas y no puso un alto, no le pidió el auxilio al Señor, usted ya se enfermó, o sea, su carne ya está enferma. Entonces uno se enferma por lo que oye, por lo que ve y por lo que toca, se enferma uno. Entonces ya tiene usted la carne enferma, ¿verdad? Y está su espíritu rodeado de carne enferma. Ahora lo que hay que pedirle al Señor es que si tenemos un espíritu sano, tengamos una carne sana. Porque no podemos, hermano, nadie le puede servir a dos señores. Usted no le puede servir a Dios con el espíritu sano y con la carne enferma. Entonces, hermano, la carne necesita ser sanada. Pero para que la carne sea sanada, hay que meterla en la vida del Getsemaní. O sea, hay que estar velando y hay que estar orando. Si algo no le gusta a la carne, es el sacrificio de oración y de estar velando en vela. Entonces la carne, hermano, se rebela y no quiere porque está enferma. Pero usted, por la vida del Espíritu y yo, hermano, sometemos a la carne y decimos: carne, te enfermaste cuando viste, te enfermaste cuando oíste, te enfermaste cuando te tocaste. Y entonces ahora al Getsemaní, para ser sanada y la aflicción y la angustia y la muerte que sientes se vaya de ti, porque no puedes agradar al Padre, porque puedes perder la batalla. Y entonces te llevamos al Getsemaní para que aprendas a orar y aprendas a ser depurada en el Getsemaní. Por eso es que cuando nosotros los cristianos no tenemos vida del Getsemaní, somos presa fácil del diablo. Somos presa fácil. Cuando un cristiano, hombre, mujer, joven o viejo, no ora al Señor, no tiene vida de oración y no se desvela, es una persona que cuando le salga el diablo, lo va a derrotar. Lo va a derrotar así, en menos que canta un gallo. Entonces por eso vemos nosotros cristianos enfermos en su carne, y cuando estamos enfermos, esa enfermedad se la transmitimos a otro. Así es, cuando alguien tiene una gripa y se sienta cerca de usted, se la va a transmitir a usted también. Se la va a transmitir. Cuando hay enfermedades, hermano, que se pegan, por ejemplo, el dengue, la malaria, esa otra enfermedad que se recuerda a unos doctores que fueron a tratar en el África, el ébola, hermano, pobres doctores, se fueron a infectar porque se empezaron a rozar con gente que tenía el ébola y se contaminaron con ellos, hermano. Ese es el grave peligro. Cuando alguien está enfermo, contamina a otros. Contamina a otros. ¿Y quiénes son los más fáciles de ser contaminados? Los que no tienen vida de oración, hermano, porque son presa fácil del enemigo. Ahora bien, por eso es de que dice esta escritura: velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne está enferma. La carne fue debilitada. Y fue debilitada porque vino el tentador, y el tentador se acercó y usted no le puso un alto, y el tentador lo ministró. O sea, el diablo lo ministró. Y ahora, una vez ministrado, ya quedó enferma la persona. Entonces ahora viene el Señor, dice el Señor: vamos entonces a sanar a este individuo, lo vamos a depurar de la enfermedad. Pero para depurarlo necesita entrar por la puerta del Getsemaní. Y entonces viene el Señor, hermano, y el Señor sabía que él no había sido enfermo, pero de alguna manera quería evadir llegar a la cruz, que era la copa de amargura, la copa de la amargura. O sea, el llegar a la cruz, cuando los que llegaban a la cruz nomás eran los asesinos, hermanos, los malvados. O sea, el que moría muerte de cruz iba a ser maldito para toda la vida, mi amado hermano. Por eso es de que no era fácil el llegar a la cruz, hermano, porque el Señor estaba haciendo reo de maldición. Y la Biblia dice que le decían a Jesús: Jesús, baflemo, eres un baflemo, Jesús, baflemador. Y el Señor no abrió su boca, no se defendió, y recibió todas las maldiciones que el pueblo le decía: blasfemo, hermano, eres mentiroso, eres farsante. Y entonces, mira dónde vas a morir: en la cruz, donde mueren los malditos. Hermano,
Porque el Señor llevaba las maldiciones suyas y mías en Él. Y dice la Biblia que las llevó a la cruz y las clavó en la cruz del Calvario junto con todas las enfermedades, dice la Biblia, hermano. La oración efectiva del hombre de Dios, de la mujer de Dios, debe ser constante, 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 y debe ir dirigida primeramente a glorificar el nombre del Padre. Primeramente, Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres santo, tú eres verdadero, como ti no hay otro. A ti te doy la gloria, a ti te doy la honra. Tú eres un Dios celestial, tú eres un Dios grande. Yo soy una migaja, yo estoy aquí, te agradezco porque me da la oportunidad de platicar contigo. Padre, seas excelso. Padre, yo te honro. Padre, yo te glorifico. Esa es la oración donde uno, hermano, queda sin beneficio y todo lo extiende hacia el Padre. Y ya por último, por eso es que el Padre nuestro es tan lindo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, venga tu reino a la tierra, hágase tu voluntad así en la tierra como se hace en el cielo, se haga en la tierra. El pan nuestro de cada día. Mire, hermano, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más sigue? ¿Ah? Vénganos en tu reino, hágase tu voluntad, así que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Y por último, el pan nuestro de cada día, dándolos a nosotros. Y perdona nuestros pecados. Miren, nosotros quedamos en término bajo. Todo lo primero estamos exaltando el nombre de Dios. Esa es la oración efectiva. Pero nosotros a veces somos un poquito, hermano, ¿verdad? Muy atrevidos y empezamos pidiendo para nosotros y no nos acordamos de exaltar el nombre del Padre y de darle la gloria y la honra a Él. O sea, es necesario. Aparte de eso, no somos constantes en la oración. Velá y orá para que no entres el tentador con el tentador, para que no entres en comunión con el tentador, para que detectes al tentador, para que lo conozcas cuando el tentador venga y lo pares en seco. Velá y orá para que no sea ministrado por el tentador. Y entonces la palabra velá y orá, hermano, se refiere a que nosotros estemos todo el tiempo en vela. O sea, vela es estar listo, estar activo, estar, hermano, con la palabra, nosotros bien informados, ¿verdad? Cuándo, cómo y dónde puede el tentador acercarse, porque si estamos dormidos, el tentador se acerca y ni cuenta nos damos, hermano. Y la oración es para saber cómo pegarle al enemigo en el momento necesario. Por eso es de que al pueblo lo llaman a una vida de vela y de oración, a una vida, hermano, de oración y estar, hermano, verá, velando, estar listo, hermano, porque no nos podemos dormir en nuestros laureles. Por eso es de que, fíjese que en la Biblia hay una oración que la Biblia dice, así dice el libro de Daniel, y Daniel oraba 3 veces al día. Entonces la oración debe ser, hermano, en la mañana, debe de ser en la tarde y debe de ser, hermano, ¿verdad? Incluso al mediodía. O sea, debe de ser en la tarde, debe de ser en la mañana y debe de ser al mediodía. Se lo pongo de esta manera, así dice la Biblia. La oración debe de ser en la tarde, debe ser en la mañana y debe ser al mediodía, todos los días. Ahora le explico por qué. Nosotros deberíamos de tener una vida de oración por lo menos 3 veces al día. 3 veces al día. Para el judío, para nosotros, el día empieza en la mañana. Para el judío, el día empieza en la tarde. Cuando el día empezaba, entonces ellos se iban a una vida de oración en las tardes. Todo judío, hermano, todo israelita. Sabía muy bien que había que empezar el día, hermano, orando. Por eso es que la Biblia dice, hermano, y fue en la tarde y la mañana el día siguiente. En el libro de Génesis, a principios de Génesis, porque para el judío el día empieza en la tarde. Entonces, hermano, entonces ellos empiezan el día orando. Pero cuando viene el otro día en la mañana, que es el mismo día para ellos, pero que ahora es de mañana, ellos, hermanos, se van a la vida de oración y pasan un tiempo en la vida de oración. Y cuando llega la vida el tiempo del mediodía, ellos se van y vuelven otra vez y se dedican a la vida de oración. Yo le decía la otra vez que cuando yo fui a Israel,
algo que me impactó, muchas cosas me impactaron, pero algo que me impactó es cómo oran los árabes. Y los árabes tienen a un Dios que traducido es el mismo Dios de nosotros, según ellos, pero que es Alá. Alá. Entonces, ellos, hermano, no más que el Dios de ellos es un Dios guerrero y sanguinario. Y no sé qué les ministra el Dios de ellos, pero según ellos que es el verdadero Dios que ellos tienen y nosotros tenemos al falso. Entonces ellos, por eso usted va a ver que se ponen una carretada de dinamita acá y se tiran entran a una iglesia y hacen explotar las dinamitas porque ellos están sacrificando a Dios y están dándole una ofrenda a Dios, matándonos a todos nosotros. Se meten a un estadio, se meten a una plaza y ellos van en el nombre de Alá porque llevan una misión del Dios que ellos tienen. Pero me sorprende de algo que teniendo ellos tan errada enseñanza, mi amado hermano, porque no aman al prójimo y traen espíritus de muerte y destrucción a la humanidad, ellos oran 3 veces al día. Yo me quedé asombrado cuando entré a la Jerusalén terrenal. Entré a la Jerusalén, pues nomás tiene 12 puertas y ahorita nomás tiene una puerta abierta. Y entonces la única puerta por donde entran, usted va a ver que está lleno de árabes, ahí no encuentra ni un judío, todos gentiles. Todos los turistas y los que están allí, que son árabes, hermano, invadida está Jerusalén. Con razón dice la Escritura que Jerusalén iba a ser invadida, iba a ser pisoteada por gente no creyente, por gente, hermano, y adentro están haciendo una de tranzas y vendiendo y hablando, fumando y haciendo todo, hablando malas palabras y robando incluso. Uno tiene que andar listo porque si no lo asaltan adentro de Jerusalén, la ciudad que fundía la capital y la casa de Dios. Entonces, hermano, entré yo y cuando entré me asombré que a la mediodía empezó la campana, una campana que está en un cerro alto, pero tiene un sonido tremendo que en cualquier parte de la capital, del área donde está Jerusalén, hermano, se oye. Y cuando los árabes oyen ese sonido, hermano, ponen a empleados, pienso, a seguir vendiendo, y ellos se meten a la mezquita que tienen allí y se quitan los zapatos y los ponen afuera, un montón de zapatos, hermano. Y yo de metiche llegué y me metí a la iglesita pequeña que tienen allí en Jerusalén, hermano, y los estuve observando como por 10 minutos y no me iba yo de allí. Y todos están, mire hermano, orando en árabe. Y ponen su frente aquí, abajo, aquí, y se quedan. Y hermano, todo el grupo, ninguna mujer, son puros hombres, porque ellos, hermanos, dicen que la mujer no tiene entrada a los lugares así. La mujer tiene que nomás cuidar de los niños, cuidar de la casa, y no tienen voz ni voto. Entonces son puros hombres haciéndolo 1 hora. Y cuando se acaba la hora, a ellos no les importa el negocio, no les importa nada. Al oír la campana, ellos se van a orar. A la 1 hora, después de 1 hora, se levantan ellos, hermanos, ya se vienen a seguir su vida. Pero cuando llega el otro turno, porque la campana suena 3 veces en el día, hacen lo mismo. ¿Cómo oran esa gente? Nosotros podemos hablar mal de ellos, nosotros podemos decir son malvados, nosotros podemos decir son malas personas, pero cuando usted les examina la vida de oración, entonces uno aprende mucho y dice, wow. Y uno se reprende y se regaña uno solo y dice, y nosotros que tenemos al verdadero Dios, tenemos la palabra sana, tenemos el amor del Señor, tenemos al Espíritu Santo, somos tan frágiles y tan descuidados que ni siquiera oramos. A ver, pregúntele a su vecino, ¿cuántas veces oras en el día? Pregúntele a su vecino. Mírele sus rodillas, mírele sus rodillas. Mírele sus rodillas y va a ver que no tiene callos. No tenemos tiempo, no tenemos vida de oración, no estamos vigilando. Ese es el grave problema de nosotros. Entonces, ahora bien, necesitamos al Señor para que nos invite al Getsemaní. Pasamos por aflicciones,
pasamos, hermano, por tristezas, pasamos por angustias y a veces sentimos que hasta ya nos vamos a morir y sentimos turbulencias en nuestra vida y lo que hacemos es distraernos en otras cosas que nos convienen a nosotros, pero no vamos al verdadero trato que es la vida de oración. O sea, en otras palabras, no conocemos el Getsemaní. ¿Qué es eso de Getsemaní? No lo conocemos, no conocemos vida de oración. Desafortunadamente, esta iglesia no es la única. No, desafortunadamente no. La iglesia en el mundo entero está dedicada, hermano, a hacer cualquier otra cosa, a hacer show, a hacer, hermano amado, ruido, a hacer, hermano, a crecer numéricamente. Los discípulos, los pastores, desafortunadamente nos hemos enfrascado en hacer crecer a la congregación, porque creciendo la congregación hay más ofrenda, hermano, hay más alegría y la gente, los pastores se sienten más dichosos y más victoriosos porque hay más gente que le escucha, pero desagradablemente, desgraciadamente, la gente no tiene vida de sometimiento con el Señor. Hermano, estamos viviendo una tristeza, una irrealidad de la iglesia. Por favor, hermano amado, estamos atestados, estamos enfermos nosotros, hombre. Yo le hablo en el amor del Señor para despertar, hermano amado. Así está la iglesia creyente en Cristo Jesús, y por eso la iglesia se va a quedar en el arrebatamiento, mi amado hermano. Más de la mitad de la iglesia se va a quedar en el arrebatamiento, mi amado hermano, porque no tiene vida de sometimiento con el Señor. Tenemos buena música, tenemos buenos dirigentes, buenos predicadores, tenemos buenos artistas, payasos, hacemos buenos shows, hermano. La gente es bien dadivosa, la gente llega los domingos a la iglesia, pero así como llega, así sale. No hay cambio en su vida diaria. No hay vida de oración, no hay vida de sometimiento. Si hubiese vida de sometimiento, entonces la iglesia fuera otra, hermano. Y entonces por eso que nosotros a veces hacemos cosas chuecas, hermano, como cambiar de congregación, como cambiar de ciudad, como cambiar de lugar, porque creemos que son los lugares, creemos, hermano, que son las ciudades, creemos que son los estados, creemos que es esto, pero no hacemos cambios en nuestra propia vida, hermano. Y la mera verdad que el problema somos nosotros. No tenemos vida de sometimiento. Si no, escucharíamos la voz del Señor. Entonces, como no oramos, y mire lo que dice la Biblia, hermano, vaya conmigo por favor al Salmo 55, 16. Salmo 55, 16. Déjeme leerle un poquito la Biblia, a ver si el tiempo me ayuda, por favor. Salmo 55, 16. Me dice amén cuando lo tenga. Y el verso 17. En cuanto a mí, a mi Dios invocaré y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía me levantaré y voy a gemir. Y Él oirá mi voz. Mire cómo debe ser la vida de oración. Diga conmigo, tarde, mañana y mediodía, y voy a gemir. Ahora le voy a decir cómo es la oración de gime. La oración de gemir es esta. La oración gemida no es mecánica. La oración mecánica es aquella: Señor Padre bendito, que vengo delante de ti, Señor, mira Dios, siento la necesidad de la responsabilidad porque me han dicho que yo tengo que depender de la vida de oración, Señor, pero mira, Padre bendito, con el reloj en mano y con el celular aquí, cuando alguien le llama, precisamente Satanás usa ese aparatito, y cuando usted está orando, le llaman por teléfono, y usted cree que es más importante la llamada que le hicieron, hermano, que la oración que está teniendo, y entonces uno deja de orar y agarra el teléfono. Aló, hermano, Dios le bendiga. ¿Está desocupado? No, estoy orando ahorita, yo estoy orando. Fíjese cómo es uno, hermano. Estoy orando. Bueno, le hablo más al ratito. Hábleme más al ratito, hermano. Y luego cuelga y ya deja de orar para seguir parlando, seguir chismeando, seguir platicando, seguir uno comunicando. Sea plática interesante o no sea interesante, no hay más interesante que la oración con el Señor. Pero cometemos ese gravísimo error. Cuando usted ore,
hermano, no ponga su celular en su cuarto, no lo lleve, no lleve reloj. Sea 5 minutos, sean 10 minutos. Si quiere tener una oración buena, o sea media hora, y métase. Si quiere, apague la luz o deje la luz prendida, pero quédese allí. Y hermano, y la oración efectiva es tarde, mañana y mediodía. Gemire. Pero el gemido es este: Señor, Dios mío, Señor, mira, Padrecito Dios, yo vengo, Señor, delante de ti, Dios de la gloria. Hoy día, y empieza uno, hermano, Padre bendito. Dicen que no hay mejores oradores que los hermanos de la China y los hermanos coreanos. Dicen que no hay más. Un pastor me contaba y me decía: mire, hermano, estar orando en una iglesia de chinos o de coreanos es terrible. Esa gente se meten a orar y no miden el tiempo. Pueden ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, y llore. Y hermano, sale hasta sordo, me decía uno. Hermano, no soporta, porque uno no tiene esa costumbre que ellos tienen. Pero ¿sabe qué los ha hecho a ellos allí? Por ejemplo, en China apenas están levantando el permiso, pero los chinos, hermano, en cueva, no tienen Biblia. Les arrancan una hoja de la Biblia y les llevan la Biblia, hermano, en una hoja, y esos pedacitos se la pasan unos con otros, leyendo, y leen, y empiezan a llorar, y empiezan, hermano, ellos solamente escondidos en cuevas, porque si se dan cuenta que son cristianos, los matan. Entonces ellos dependen de la vida del clamor, dependen y oran así, claman. Entonces el David sabía muy bien mover el corazón de Dios. ¿Por qué cree David usted que dice la Biblia, hermano, que al David le perdonaron tantas fallas y era un hombre fallón? Que el secreto está en saber cómo mover el corazón de Dios en la oración. Porque David cometía muchos errores, muchos cometió. Y luego el Señor viene y dice: David es conforme a mi corazón. A ver, ¿cómo es conforme a él? ¿Cómo David es conforme al corazón de Dios? ¿Por qué no lo fulminó? Si el Señor, Saúl pecó y el Señor lo mató inmediatamente, hermano. Los hijos de Samuel pecaron y lo mató. Los hijos de David pecaron y él los mató. Los hijos de Samuel pecaron y los mató, hermano. Los hijos de Aarón pecaron y lo fulminó. Y el Coré pecó y lo fulminó. Y David peca y no le hacen nada. Y David peca y no le hacen nada. Y de repente dice el Señor: es que este es conforme a mi corazón. Bueno, ¿cómo tanta gracia, cómo tanta misericordia? Era por el tipo de oración que el David hacía. David decía: tarde, mañana y mediodía, yo voy a gemir, yo voy a clamar, yo voy a gemir. Y hermano, si no me lo cree a mí, y dice: en cuanto a mí, a mi Dios invocaré y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía me levantaré y voy a gemir, hasta que Dios me escuche, hasta que Dios me diga: ya, David, párale, ya te escuché, ya sé. Te perdono, David, te perdono, hijo, te perdono. Eres conforme a mi corazón, porque yo soy igual, yo oro también. Hermano, mire, perdón que le interrumpa. El Señor se especializaba en 3 cosas: predicar, sanar y liberar. En esas 3 cosas se perfeccionaba el Señor. El ministerio del Señor está basado en 3 cosas: predicarle a los perdidos, sanar a los enfermos y liberar a los poseídos por espíritus inmundos y demonios. Usted no ve otra cosa en el ministerio del Señor. Él no andaba hablando de profundidades. Él era maestro y lo conocían como rabí, como maestro, pero en el desarrollo del mensaje de su vida de él, usted lo conoce nomás como el que libera a los endemoniados, el que sana a los enfermos y el que le predica a los pobres el evangelio de salvación. Ahí está basado el mensaje del Señor. Pero cuando el Señor no estaba predicando, no estaba sanando y no estaba liberando, ¿qué cree usted que estaba haciendo el Señor? Estaba orando. El 4º punto está basado en una vida devocional de oración del Señor y el Padre.
Y pasaba toda la noche. Si usted no me cree, yo le saco el pasaje. Ahorita mismo le buscamos donde dice la Biblia. Y el Señor pasó toda la noche en oración. Y el Señor pasó toda la noche platicando con el Padre, platicando con el Padre. Y se levantaba el Señor, hermano, en el día. Y de repente un endemoniado venía. Y él le decía: ahora, sordo y mudo, sal, espíritu inmundo, hermano. Y los oídos, ¡pum! Y los mudos, ¡ah! Se despegaba la lengua. Y todos decían: ¿cómo hace eso? ¿De dónde tiene esa virtud? ¿De dónde la tiene? Pues de la vida de oración que tenía. Hermano, ¿de dónde pues? Hermano, entonces viene el Señor y dice: ah, es que David es conforme a mi corazón. O sea, David es conforme a mí. A él le gusta también orar. Le gusta pasar delante. Jesús viene de la rama de David. Le gustaba la vida de comunicación con el Padre. Entonces David decía: yo voy a gemir, voy a gemir, voy a gemir, y aunque muchos se burlen de mí, aquí voy a encontrar la clave para arrancarle del corazón de Dios lo que yo quiero arrancarle. Entonces yo le decía una vez a usted: Satanás no se intimida con las iglesias grandotas numéricamente. Satanás no se intimida con las iglesias ricas. ¿Sabe con quién se intimida Satanás? Así en una congregación hayan 7, 8 personas, pero que les guste clamar y les guste clamar. A esas congregaciones Satanás les tiene miedo. Les tiene miedo, mi amado hermano. O sea que hemos fallado nosotros. Ni en la tarde, ni en la mañana, ni en la noche. Entonces sigamos un poquito más adelante. Miremos la oración de la tarde. El empezar el día. Salmo 141, 1 y 2. Salmo 141, 1 y 2. Salmos 141, 1 y 2. Esta es la oración del atardecer. ¿Lo tiene? Leámoslo todos juntos. Oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ah, bueno. Hermano, escúcheme un momento, por favor. Oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando yo te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como el mejor incienso. Ah, bueno, el incienso es algo que es aromático, huele. Mire, si yo traigo este cuerno ahorita, que lo usamos para orar por los enfermos, aquí hay aceite, puede ser en un bote, en un vaso, pero decidimos echarlo en este cuernito. Si yo echo aceite aquí, aceite extra virgen de oliva, y usted lo huele, este aceite va a oler a aceite nomás, extra virgen. Pero cuando usted huele este aceite huele más que un aceite normal. ¿A qué huele? ¿Dulce? ¿Amargoso? A ver, huélelo. No, huélelo, hermano, por favor. Huele rico. ¿Sabe qué le echamos a este aceite? Lo que dice el libro de Levíticos, que le echaban los sacerdotes al aceite. A este aceite le echamos canela, cálamo, le echamos caña, le echamos mirra y le echamos casia. 4 elementos que le echaban en el Antiguo Testamento al aceite. Un hin de aceite, y al aceite había que echarle cálamo, canela, que es dulzura, mirra, que es amargosa, le echábamos caña, que da un poco de sabor, y le echábamos, ¿cuál es la otra? Canela. Entonces, hermano, y da aromático.
Entonces, cuando le echaban aljín de aceite, esos cuatro elementos, el cálamo, la caña, o sea, la canela, la mirra y la casia, le echaban aljín de aceite, se hacían 5 elementos revueltos en uno. Entonces venían y lo echaban así, le echaban al sacerdote, lo echaban así. Y cuando le echaban al sacerdote así, entonces se perfumaba todo el santuario, porque esto olía extremadamente perfumante, hermano. Era un perfume, ¿verdad? Pero extravagante, pues, hermano amado. Entonces, estos 5 elementos lo que representan es el pastor, el profeta, el apóstol, el evangelista y el maestro. O sea, los 5 ministerios en Jesús, cuando se lo echaban por medio de un cuerno. Por eso que dice la Biblia que David fue ungido con el cuerno de aceite, un aceite preparado. Le decían: esté en ti, David, todas las bendiciones del Padre, y que en él reposen los 5 ministerios en ti, y por eso te vamos a hacer fuerte, un buen predicador. Y lo ungían, mi amado hermano, pero el perfume quedaba penetrado en toda la congregación. Entonces así se ungían a los reyes y se ungían a los sumos sacerdotes y a los sacerdotes. Entonces, ahora bien, entonces eso lo que provocaba era lo que dice el verso 2: sea puesta mi oración delante de ti como el incienso, y el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ahora bien, nosotros, aquí hay 2 cosas. Esta es la oración con manos levantadas. O sea, estas manos levantadas y la oración así, hermano, tienen una gran victoria en la vida de la persona. Que a que orar, tenemos que aprender a orar. La iglesia no sabe orar. Entonces esto, David decía: sea esto como la oración de la tarde, sea como un incensario. O sea, ya no hay necesidad de poner incienso literal en las congregaciones, hermano, o hacer que el aceite esté súper y altamente perfumado. Nosotros lo hemos hecho así porque conseguimos una compañía aquí en Arizona que nos vende esas cosas. Pero si no lo hacemos así, no importa. Hermano, no tenemos por qué hacerlo así como dice, hermano, el libro de Levítico, que se tiene que hacer el aceite. No, eso no debería ser, lo hacemos porque queremos, ¿verdad? No hay ningún secreto en eso, digamos, literalmente para nosotros. El secreto está así: cuando uno llega durante el día, como el día empieza en la tarde para el Señor, entonces uno empieza en el día, hermano amado, con el incienso de la vida de oración y las manos levantadas. Sea mi oración como el incienso de la tarde y como levantar de mis manos, porque es una rendición total. Cuando usted levanta las manos, se rinde. Cuando un ladrón llega y le dice: levante la mano, y usted levanta las manos, usted le está diciendo: ladrón, puedes llevarte mi cartera, mis anillos, mi cadena, mis aretes, todo lo que quieras. Estoy vencido, estoy vencido. Entonces, cuando nosotros levantamos las manos al Señor así, en oración, usted lo que le está diciendo: estoy vencido. Haz conmigo lo que tú quieras, estoy vencido.